A continuación, Así es la cosa. Estamos hablando de lo que ha significado el norte de África, que se arabizó. Exacto. Incluso los egipcios actuales se consideran árabes. Los egipcios originales, según parece, son los gitanos de hoy. Fíjense que en inglés les llaman gypsies, que tiene mucho que ver con Egyptians. Pero no hay nada, yo no le digo nada científico sobre eso, simplemente una presunción. Sí, yo recuerdo haber leído de un sociólogo gitano algunas cosas sobre esa cuestión. Y entonces él, si no recuerdo mal, es que ahora yo pues, ya he decidido no recordarme de nada porque me preocupa mucho los como 500 y pico días que nos quedan de gobierno de Laura Chinchilla, entonces pues, eso no me deja concentrarme mucho. Pero básicamente él rechazaba en ese estudio el origen indio de los gitanos, Sí. lo cual vuelca la candidatura hacia los egipcios. Sí. Sí, y era alguien que lo hacía desde una perspectiva, digamos, endógena, muy interesado en la verdad de su etnia. Ahora yo pregunto, Ahora, los gitanos, porque hay de diferentes regiones y no todos son iguales. Ah, bueno, Es claro. decir, el origen, en España hay montones de gitanos, y tanto que hay folclore de las gitanerías Sí, y de sí, todo sí. eso. Y sin embargo no son los mismos, o sí son los mismos, no sé. Sí, son. Son Los de la Hungría, mexicana, los de sí, Hungría y los de Rumania, Hungría, todos Sí, Rumania, son sí. los mismos. Ahora, porque también siempre La cuestión es que llevan siglos están en España. claro. siempre se Español. movieron muy libremente, se las arreglaron para moverse. Ahora tienen muchas dificultades para desplazarse. En Hungría, en la música, la influencia de ellos en la música húngara es muy evidente, Claro, en la claro, rumana también. También, Y por supuesto en la española. claro. También. Y claro que... Ahora, esta cuestión de la pureza étnica que aquí se plantearía para Europa es muy complicada porque... Sí, hubo una serie de mezclas. Fíjense que hace poquito estaba leyendo yo una novela de una... y versaba sobre la muerte de sus abuelos, que fueran sobrevivientes de la guerra, y sobre todo la abuela de ella, que era judía. Y entonces, De la Segunda Guerra Mundial. sí, y hay un momento en que escribe que el abuelo de ella era muy parco en hablar de las cosas de los judíos de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en algún momento explicó que los judíos de la rama a la que él pertenecía venían de un pueblo oriental, ya yo he oído hablar de eso y se ha mencionado muy frecuentemente, que eran unos judíos de origen asiático. No sé si te han oído hablar de eso. Bueno, pero perdóname, ese es cuando se está no son hablando- semitas. Bueno, por eso, pero cuando estás hablando de judíos, te referís estrictamente al aspecto religioso, porque en África hay tribus judías. No, correcto, pero lo son que pasa es que africanos. para los judíos de Europa este asunto es muy complicado, porque de acuerdo con, si es cierto lo que, ¿cómo se llamaba aquel autor húngaro que escribió mucho de historia, que era, no Lajos Szilágyi, el otro, el que era de nuestra época, Yo te iba a decir que Arthur era- Koestler, ¿sí?
Ah, no, yo te iba a decir el ajo Silagui, pero... No, pues, uno lo relaciona. Sí, sí. Arthur Koestler escribió un libro muy, muy bien documentado que se llama La decimotercera tribu. Y los házaros. Los házaros es un imperio muy poderoso que ocupó una gran parte de la ruta de la seda y eso le dio mucho poder. Eran politeístas y en un momento dado la corte házara, el rey o fuera, decidió que ser politeísta es un peligro de dispersión muy grande. Entonces decidieron adoptar una religión, un monoteísmo. Y se inclinaron por el judaísmo. Y por una razón muy sencilla, porque si lo hacían inclinándose por el cristianismo en cualquiera de sus formas, los árabes, que para entonces ya eran muy poderosos, era en el siglo VII, VIII creo, entonces resulta que los hubieran considerado enemigos. Si se hubieran hecho musulmanes, al revés, los francos, todo el occidente. Sí, claro. Entonces, le pidieron a un consulado genovés que había en el Mar Negro, en una de las, en Crimea, que le prestaran los rabinos y los doctos que le fueran a enseñar el judaísmo, desde luego primero a la corte. Y fue así como se constituyó. En esa época eran unos 5 millones de personas que se convirtieron en judíos de religión. Ahora bien, lo hicieron con tanta ortodoxia que después no se distinguían desde ese punto de vista de los judíos del Mediterráneo. Y cuando los rusos entraron por el norte y los despedazaron a la altura del siglo XI, empezaron el siglo XI, ¿sí?, se dispersaron y conservaron el judaísmo como religión y muchas costumbres propias de los házaros. Entonces resulta que de acuerdo con eso, y aquí es donde viene lo complicado, por eso me cuesta mucho hablar de ello, Golda Meir, Roosevelt, Disraeli, qué sé yo, una gran cantidad de judíos Einstein serían de origen házaro y no de origen semita. Y en Polonia se da la circunstancia de que una gran parte de ellos eran házaros, pero también por decisión de los señores polacos trajeron muchos artesanos y expertos en cosas del Mediterráneo que eran judíos. Entonces ahí se da una coalescencia de házaros y sefarditas, o sea que los que llaman judíos, ¿cómo se llama? Hay un nombre genérico para los judíos del norte, askenazis, los askenazis serían házaros. Sí. Y esto está sustentado en muchas documentación. Además, hay un primer ministro del califato de Córdoba que era judío, se llamaba Josefo, por cierto, que se carteó con un rey de Hazaria. Y claro, eso era muy atractivo para los judíos del Mediterráneo. Bueno, ¿cómo es que hay un poderoso reino judío en esa región? Y duró bastante. Y fíjate que este señor, el abuelo de esta escritora, él mismo, en una conversación con la familia, aceptó escribir unas notas sobre su familia. ¿Qué es eso que yo nunca he Óyeme, hablar de ese libro de Arthur Koestler? Se llama La decimotercera tribu. óyeme, vos mencionaste... Yo he sido muy lector de Koestler. Bueno, qué raro, yo lo leí, y además a raíz de la lectura le entré al tema, y existen Óyeme, muchas. vos mencionaste... Roosevelt era protestante. No, pero de origen bueno. judío, holandés, ¿verdad? El originario Roosevelt. Roosevelt es de origen judío, que se haya hecho cristiano es otra cosa, la familia. No, hay algo interesante, y es que en Rosenfeld. los judíos, sí. Rosenberg, sí, claro que es Por eso, judío, pero no es el Roosevelt. No, pues este es Roosevelt, Roosevelt. no Rosenberg. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí. Hay una fantasía muy interesante de uno de los escritores de ciencia ficción que pone a un tipo a intentar viajar al pasado para matar a la familia de Roosevelt en Holanda.
Oiga, tú sabes que pero eso es... entre los judíos sefarditas, o sefardis, como se dicen ellos, hay muchísimos conversos, ¿verdad? Y sí, claro. por eso, y Y cuando... otros con prosa. ¿Ves? Ahora te hace la competencia. Oye, sí. Sí. Bueno. Entonces, yo conversaba con varios de ellos, y entonces, no es excusa, sino la explicación que tengan, bueno, es que nosotros no dejamos de ser judíos porque estamos pegados al Antiguo Testamento, simplemente aceptamos la Sí. versión del Nuevo Testamento, eso es todo. Pero, y de veras, porque el No, judío... pero ahora mismo en Israel hay un grupo importante, no enorme, como para que pueda tomar el poder, de cristianos nuevos que sostienen que el Mesías es Jesús. Y hay, yo he visto ahí en las redes, para Pero los variar. judíos ni siquiera lo mencionan en su como uno de los Como profeta. profetas, ni nada. Es que los judíos, Es decir, los judíos de la historia sagrada no la escriben después de la llegada de los Exactamente, romanos, sí, ¿verdad? no, ellos les... Pero en el Islam sí aparece Jesús como Claro, profeta. claro que en el Islam, pues sí, en el... Pero, claro, porque Jesús es, vamos a ver, Jesús y su visión del mundo y lo que nos transmitió es esencialmente judío, ¿verdad? Ah, pues claro, con bueno, el eso- mutatis mutandi que requiere Sí, llamar a sí. los gentiles al redil. Claro. Claro, no en eso. No. Pero esta cosa de los házaros, vea qué interesante, a mí me apasiona porque cambia mucho. Bueno, por ejemplo, que Golda Meir fuera askenazi y Sí. originaria de origen házaro, es extraordinario. ¿Verdad? Y a mí no me importa, me parece que eso no tiene importancia No, porque claro. es una visión del mundo salida de una concepción religiosa y es lo mismo. Porque de todas maneras los judíos vivieron en tantos lugares, fueron invadidos por tantos pueblos, que ahora hablar de pureza... de No, sangre- No, hay una cosa rara, ¿verdad? Judíos sefarditas y judíos askenazis como que siempre tratan de distinguirse unos de otros. Bueno, es como No que- veo razón. Es como decir que los liguistas y los apricistas nos distinguimos cuando estamos fuera del país. No, quiero decir que es obvio, por ejemplo, un judío La sefardita. fe es la misma. Claro, Sí, pero un claro. judío sefardita por lo regular tiene un apellido que nos recuerda nombres peninsulares. Claro, españoles. En cambio, casi todos, un ¿no? askenazi nos recuerda Rusia, Polonia, Alemania, tal vez Hungría. Sí. Y entonces uno ahí se encuentra en el enredo de que, además, la lengua, la forma de hablar. Lo curioso es que la concentración mayor de sefarditas está muy cerca de Israel. Pero no Está- hablan el está cerca de yiddish, que es Grecia, el ¿no? vulgar Eso, de ellos. Solo el askenazi Pero habla vean, yiddish. Alberto, es que eso de que estén por aquel lado, mucho en Alejandría, y tiene que ver con el hecho de que a los sefarditas, en realidad sefardita quiere decir español, Sí. porque es de sefarada. Sí. A ellos la nazi de la reina Isabel los echa, ¿verdad? Los obliga a irse. En una Como gran- le dice el gran capitán al sultán en la novela de Muñoz Molina, bueno, la novela de Antonio Gala, La vieja loca. Ah, sí. Sí, la vieja Bueno, loca. pues la vieja loca, bueno, lo que hizo y se tuvieron un tercio más o menos de los judíos de España en condiciones deplorables, es una cosa terrible, eso no se ha contado todo, ¿verdad? La cosa de los armenios que hablaba el otro día recuerda eso. Ellos emigraron hacia Oriente, era lógico, Sí, claro. Era lógico. ¿Pero a dónde iba a coger? pero resulta que fueron Se acaba de descubrir América, no es Sí. fueron, estaba aco- accesible. fueron acogidos por los turcos, por el trono, ¿cómo se llama? El sultán, de una buena manera. En los cuentos sefarditas siempre aparece el sultán casi como un protector que les permite estar en el imperio. en el imperio. Y nunca ha habido problemas, nunca han tenido problemas. No. Y por eso que En 700 años, ¿verdad? en Alejandría, en Estambul hay tantos, Sí. y sobre todo en Alejandría, ¿verdad? Sí, Cavafis, el poeta, es de Alejandría, ¿verdad? Y uno dice, bueno,
Y en Israel hay muchos, pero no en Jerusalén, sino ya se me fue no, en el otro puerto de otra ciudad grande. No, era la capital. Tel Aviv. Tel Aviv. Sí, sí. Pero, Tel Aviv era la capital. y entonces ahora, Ahí va el puerto. fíjese usted qué curioso, los sefarditas conservan muy bien la lengua española del siglo XV, que le decimos sefardita. La lengua sefardita Yo tengo ejemplares de una revista que publican, que es ¿Y una belleza. es como si le escribiera Don Quijote, ¿va? Sí, sí, casi. Y resulta que los askenazis tienen el yiddish, Sí. con componentes de otro origen. No, los sefarditas no hablan yiddish. No, por lo general no. Entonces, Bueno, pero el uno yiddish El yiddish es un alemán. sí, Tiene más que ver con el no alemán, es básicamente. estrictamente judío, askenazi. Porque el Bueno, judío pero- askenazi tiene su lengua. No, porque ellos hablan, modernamente El hablan yiddish es como decir el slam que hablan en ciertas partes de... No, pero muy. Es muy corriente, eso es lo que hablan. yo creo. Además, es que No es hebreo, es lo que vos no, querés decir. no es Que hebreo, no es hebreo. como el sefardita tampoco. Tampoco es hebreo. No, tampoco. Claro. Ahora, esa es una cuestión muy interesante. Lo que pasa es que como ahí se hieren susceptibilidades cuando se entra a fondo, entonces cuesta mucho. Ese libro de Köstler, yo me imagino que muchos muchos judíos no quieren que se lea, por razones obvias, pero eso no le quita nada, porque se trata de una cuestión de la religión y las costumbres. ¿Y cómo las compraron los házaros? De una manera muy sencilla, la verdad es que como compraron el cristianismo los eslavos. Y ahí trajeron misioneros aquí. Primero, el único caso en el que hay misioneros judíos, de verdad, es cuando negocian los házaros con los genoveses para que esa escuela judía de Crimea se traslade al país de los házaros y le enseñen, comenzando por la corte, eso está muy claro, la religión judía. Hay leyendas que dicen que hubo un concurso, que llegó un sacerdote cristiano, un derviche árabe, un derviche musulmán y un rabino, y que discutieron frente de la corte y ganó el judío. Pero todo eso pareciera ser una tontera, porque la razón política es la más importante. Un monoteísmo bien sólido, que no comprometiera contra las potencias circundantes, que eran Bagdad y los francos. Entonces, Pero es interesante cuando vos lees el Corán, la enorme similitud que tiene con la Biblia. Los pasajes, no con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. sí. Se menciona a la Virgen María, se menciona a Jesús, sí, hay una similitud extraordinaria. Bueno, se sostiene que Mahoma en realidad actuó ya como con en su casi mesianismo, imbuido de la idea de que los árabes, Alá es Dios y Mahoma su profeta. que los árabes corrían un gran riesgo de verse subyugados, porque no eran, bueno, el mismo argumento de los No árabes, eran no eran monoteístas. Entonces él recibe la inspiración divina o se lo inventa según uno lo vea. Esos viajecitos a no sé qué montaña a conversar con Abraham. Sí. Con el arcángel Gabriel, a conversar con el arcángel Gabriel. Y Gabriel le va dictando el Corán. Y él va, y como él es analfabeto, se lo dicta a los escribas amigos. Entonces, en un momento dado, hay una gran presión en el medio donde se mueve Mahoma para que haya una mujer metida en algún lugar ahí importante. Entonces, él ve que políticamente necesita hacerlo. Se va para la montaña, habla con el arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel le dicta unos versos en el que admite una especie de diosa secundaria. Y él va y dicta esos versos. Y ahora sí, resulta que en el grupo de él se
plantea la rebelión y se le arma un lío como se le pasa ahora a Laura Chinchilla, ¿verdad? Entonces él no hallaba qué hacer y decide que no, que fue torta haber metido esos versos. Entonces sube otra vez allá donde el arcángel, y el arcángel le dice que deben suprimirse esos versos, pero como el texto del Corán no se puede tocar, se quedan ahí pero no valen. Y esos son los llamados versos satánicos. Porque entonces Mahoma inventa que fue que Satán o el diablo, no sé cómo Se le metió. llaman, se disfrazó de arcángel San Gabriel para dictarle eso. Y entonces los versos están en el Corán pero no valen. Esa es la historia de los versos satánicos. Qué divertido. Y bueno, ahí está. Hasta Otra vez, luego, en el desierto. sobre Satanacha Lucifugo. No,